Hola, esta es la unidad número 5, Introducción a la programación orientada a objetos y archivos. En este video vamos a ver el concepto de archivo, los flujos, la escritura. Empecemos. Un archivo es una colección de datos relacionados entre sí que se almacenan como una unidad bajo un solo nombre. Estos archivos siempre se almacenan en algún dispositivo masivo de almacenamiento, como ser el disco rígido o algún pendrive. El procesamiento de estos archivos se realiza a través de un flujo o un stream, que podemos definir como un puente o canal de comunicación entre un programa y un archivo almacenado en el disco duro, disco rígido o pendrive. O sea que este flujo, este stream o canal, es un objeto que se establece de intermediario. Y tenemos dos tipos de flujos. Un flujo para enviar datos o información desde el programa hacia el archivo almacenado en el disco rígido o pendrive, que llamamos flujo de salida o canal de grabación, y un flujo de lectura que sirve para el flujo o el movimiento de datos desde el archivo hacia variables del programa, que llamamos flujo de entrada o canal de lectura. En todos los programas que hicimos hasta el momento teníamos que cargar los datos en la ventana de ejecución o consola, observar los resultados en pantalla y después cerrar la ventana consola o detener la ejecución del programa. Esto hace que todos los datos ingresados y los resultados obtenidos almacenados temporalmente en la memoria RAM se pierdan, se borren, desaparezcan. Al hacer una segunda ejecución, nuevamente teníamos que cargar todos los datos, observar los resultados en pantalla, hacer una captura de esa pantalla o anotarlos en un papel para después analizarlos. Estos inconvenientes podemos solucionarlos ahora trabajando con archivos. O sea, podemos almacenar los datos en un archivo de texto y hacer que el programa los capture o los recupere automáticamente, y lo mismo con los resultados. Aparte de visualizarlos en pantalla, podemos hacer que el programa envíe esos resultados a un archivo de texto para después poder analizarlos tranquilamente. Veamos un ejemplo de escritura en un archivo. Comenzamos con un proyecto ya creado y el archivo maincpp ya escrito. Tenemos la declaración de librerías, using namespace y la función principal. En la declaración de librerías tenemos la librería que usamos siempre, iostream, y ahora tenemos una nueva librería. La librería se llama fstream. La F viene de file, o sea, filestream, flujo de archivos, y es la librería que nos va a permitir el procesamiento de estos archivos. Comenzamos escribiendo una función simple para mostrar cómo es el proceso de escritura. El procesamiento se llama grabar y es de tipo void porque no retorna ningún resultado simple. Tenemos la sección de declaración de variables locales y la sección de procesamiento. Vamos a organizar las operaciones para procesamiento de archivos en 4 pasos. El paso 1 consiste en la declaración del canal de grabación o lectura. En este caso va a ser de grabación. O sea, tenemos que declarar el objeto que nos va a permitir hacer la escritura o grabación de datos desde el programa hacia un archivo. La clase que permite esta operación se llama OFStream, o sea, Output File Stream. Es una clase, o sea, es programación orientada a objetos. Por lo tanto, tenemos que definir un canal, un objeto de esa clase para hacer la escritura. En este caso, el objeto se va a llamar canal-grabación. Y por ser un objeto de la clase OFStream, solo podemos utilizar sus métodos. El paso 2 consiste en la apertura y verificación de este flujo o canal. Para ello tenemos que invocar al método open del objeto canal grabación y entre paréntesis como argumento indicamos entre comillas el nombre físico, el nombre real del archivo donde se van a grabar los datos, mi archivo.txt. Este archivo va a ser creado en la misma carpeta donde esté grabado el proyecto. Si el archivo no existe, el método open lo crea, lo genera vacío y dejándolo listo para la grabación. Ahora, si el archivo ya existe en esa carpeta,
lo va a borrar, lo va a eliminar y va a crearlo nuevamente totalmente vacío. Luego de la apertura de este canal de grabación tenemos que hacer una verificación del estado. Tenemos que chequear si la apertura fue correcta o incorrecta, y para ello vamos a invocar al método good del objeto canal de grabación, que es una función de tipo bool. Es una función que retorna true si la operación de apertura fue exitosa y retorna falso si la operación de apertura fue defectuosa, ocurrió algún error. Entonces, con un condicional if verificamos el resultado de esta función. Si if canalgrabación.good igual a falso, significa que ocurrió un error, por lo tanto vamos a mostrar en pantalla un cartel indicando ese error ocurrido. Si la función good retorna true, significa que la apertura fue correcta, y en ese caso pasamos al else de este condicional. El paso 3 consiste en comenzar ya con las operaciones de grabación o lectura, en este caso de grabación, que es la prueba que estamos haciendo. Y para ello escribimos el nombre del canal, canal grabación, la orientación del flujo, menor, indicando que es un flujo de salida, y a continuación vamos a escribir entre comillas, esta es la primera línea, punto y coma. Podemos hacer esto varias veces, lo repetimos, canal grabación, flechita izquierda, entre comillas, esta es la segunda línea, y le vamos a agregar una barra n o salto de línea. Y volvemos a hacerlo, canal grabación, flechita izquierda, esta es la tercera línea. El parecido del envío de datos hacia la pantalla o el monitor es muy alto. ¿Cómo hacíamos para mostrar en pantalla? Escribíamos cout, flechita izquierda y a continuación el texto entre comillas. Ahora cambiamos el destino, ya no es la pantalla, ahora es el canal de grabación y el resto es exactamente igual. Cout en realidad es un objeto de la clase IOStream y que también trabaja con flujos, o sea, flujos de datos hacia el monitor. El último paso y cuarto es el cierre de este canal de grabación. Así que escribimos el objeto, canal de grabación, punto, y el método que permite hacer el cierre, que se llama close. No tiene argumentos, así que van los paréntesis vacíos. Ya podemos hacer la primera prueba, así que en la función main no tenemos variables locales, pero en la sección de procesamiento podemos invocar a este procedimiento para ver cómo graba los datos. Esta es la ventana de ejecución del programa y no se ve nada en pantalla porque en ningún lugar escribimos cout, ¿no? Para mostrar algo. Directamente me aparece el texto de pausa. Lo que acabamos de hacer es declarar el objeto y grabamos 3 líneas de texto en este canal. Este archivo se tiene que crear en la misma carpeta donde está almacenado el proyecto. Así que vamos a ver esa carpeta y veamos si encontramos nuestro archivo grabado ahí. Mi carpeta de grabación se llama prueba archivos del escritorio. Entonces acá vemos el archivo de proyecto, el archivo ejecutable, el archivo del programa maincpp y ahora aparece este archivo de texto. Mi archivo.txt, generado por el programa. Vamos a abrirlo para ver el contenido. Es un archivo txt, así que vemos. Esta es la primera línea y pegadito dice esta es la segunda línea. Y veamos que en la siguiente dice esta es la tercera línea. Tanto la primera como la segunda salieron pegadas, en realidad en la misma. Eso significa que a esta segunda línea le faltó un salto de línea o barra n. Vamos a hacer esa corrección y ver cómo queda ahora el archivo de salida. Acá al final de la primera línea vamos a agregarle entonces un barra n o salto de línea. Listo. Hacemos grabar, compilar y ejecutar y vamos a abrir nuevamente nuestro archivo de texto. Bien, ahora podemos ver mucho mejor. Esta es la primera línea, esta es la segunda, esta es la tercera. O sea que básicamente es como mostrar en pantalla, nada más que lo hacemos en un archivo de texto. Si queremos grabar este archivo en una carpeta diferente a la del proyecto, tenemos que incluir toda su ruta
anteponiendo al nombre del archivo. En este caso estoy escribiendo unidad F, dos puntos, doble barra, carpeta, doble barra, otra carpeta, doble barra y el nombre final del archivo. Entonces podemos tener proyecto y archivo en distintas ubicaciones de la computadora.